Bueno, vamos a continuar. ¿Recuerdan qué cita bíblica nos quedamos? Corintios, primero de Corintios, ¿qué era? Capítulo 15, versículos 4 o algo así. Lucas. Era Lucas. Sí, vamos a seguir hablando acerca de la Virgen María. Sí. Lucas 2:7. Y también habló de la genealogía del Señor Jesús, Mateo 1:1. Bueno. Entonces, estuvimos hablando acerca de lo que era la genealogía del Señor y como nos dimos cuenta ahí lo que nos hablaba el evangelista de San Mateo, pues nos decía que no había más descendencia, no había más hijos de la Virgen María, mucho menos de San José. Y entonces, lo que nos decía o que nos explica el Evangelio de San Lucas es que el primogénito o unigénito únicamente se refiere a Jesús. Y Lucas en el capítulo 2, era el versículo 7, en que nos decía que y dio a luz a su primogénito. Entonces, como ven en el caso de Jesús, Jesús es el primogénito y es el unigénito. Entonces, eso nos dice las Sagradas Escrituras. Y cuando se habla de que María no tuvo más hijos, entonces las mismas Sagradas Escrituras nos van a ir mencionando. Y siempre que hablan acerca de María, la madre de Jesús, siempre va a decir la madre de Jesús o la esposa de José. No lo va a identificar por otro nombre, siempre va a mencionar así. Y en las Sagradas Escrituras, con respecto al primogénito, que ese era el único que se tenía que circuncidar y estaba consagrado a Dios, no importaba si tendría más o no. O sea, el primero era el consagrado. Y mismo Lucas nos explica ahí en el capítulo 2, el versículo 23, nos va a decir lo que estaba establecido en el Antiguo Testamento, desde Abraham, que encontramos en el capítulo 17, cuando Isaac fue circuncidado a los 8 días, o sea, ese era el pacto, la circuncisión, o sea, el primogénito. Primogénito no es como dicen los hermanos separados, que es el primero entre muchos. Eso no lo dice la Biblia. Entonces, en la Biblia encontramos que es el primogénito, que era el primero, que era consagrado. Y ahí si tenía más, pues no era primogénito. Entonces, por eso es que es saber diferenciar entre los textos bíblicos que nos hablan acerca de Jesús, acerca de la Virgen María, que no tuvo más hijos. Entonces nos lo irán aclarando. Entonces, no sé si tienen ahí Lucas capítulo 2, versículo 23, y se darán cuenta lo que nos dice el evangelista. Porque les decía la semana pasada que Lucas investigó con todos los cristianos, y si María hubiera tenido más hijos, seguramente los mismos cristianos habían dicho que María tuvo más hijos, pero como no lo dicen las Sagradas Escrituras, ni los evangelistas no nos lo mencionan, entonces no debemos de creer en eso. Para que podamos entender las Sagradas Escrituras, hay que ver cuál era la mentalidad del Antiguo Testamento, cuál es la mentalidad del Nuevo Testamento. Entonces, ¿quién tiene Lucas? Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Entonces, esto estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Recuerdan que vimos Génesis capítulo 17, el versículo 29, en que todo primogénito tenía que ser circuncidado. En el caso de Abraham, que únicamente tuvo con Sara, ¿cuántos hijos? Un solo hijo, y fue el único que circuncidó. El otro lo tuvo con la criada. Un poco
No, Solo es el primero, porque era el que estaba consagrado a Dios. El primero, no se consagraban a todos, no se circuncidaban a todos. entonces como el caso de Isaac, que tuvo a Esaú y a Jacob al mismo tiempo. ¿Cuál de los dos no se circuncidó entonces Jacob? Jacob ¿Fue no, segundo? no, porque era únicamente el primero. Pero Dios ya lo tenía él como el que iba a ser el que iba a recibir la bendición. Bueno, no precisamente así, sino porque él vendió Esaú su derecho de primogénito, lo vendió por un plato de lentejas. Entonces, era plan de Dios, no es que diríamos que Dios así lo obligó a Esaú, no, porque es la libertad que le dio a Esaú de ser o no ser. Y cuando Esaú vendió su derecho de primogénito, entonces vemos que Jacob aprovechó la bendición y con eso quedó, diríamos, circuncidado, ¿no? Aunque no lo dice la Biblia, pero quedó circuncidado porque la bendición nada más se le daba al primogénito, no se le daba a otro. Y cuando, ¿qué era consagrarlos a Dios? ¿Qué era lo que incluía eso, ser consagrado a Dios? O sea, que para él le pertenecía a Dios y a nadie más. No se tenía que casar ni nada, solo servir a Dios. No, el Antiguo Testamento no habla de que si se tenía que casar o no. Se habla de que el primogénito es consagrado a Dios, tanto de animales como de frutos, todo lo primero, porque la mentalidad judía, lo primero que se consagraba a Dios, todo lo demás estaba consagrado. Entonces, consagrando al primer hijo, todos los demás hijos estaban consagrados, aunque no estaban circuncidados. Pero esa era la diferencia, el que circuncidaba tenía el derecho o le pertenecía todas las propiedades del papá. Eso es lo que yo decía, que lo consagraban a Dios, pero ¿qué derechos tenía al ser consagrado a Dios? Sí, ese era el derecho. Todo lo que tenía el papá le pertenecía. Nadie más se podía meter ahí. Únicamente, ya si era muy bueno, pues ya le daba a sus hermanos. Por ejemplo, de los hijos de Jacob, tuvo 11 y ya el último Benjamín. Yo tengo una pregunta. El primero fue Rubén. ¿Y cómo es de que sale de ahí de la tierra de Judá? Viene siendo como el tercero aproximadamente, o el cuarto. De ahí sale el rey David y toda su descendencia. Ahí eso no tiene nada que ver con la bendición. No tiene nada que ver con la bendición. ¿No? Porque en el caso de las 12 tribus, era el pueblo elegido de Dios. Era el pueblo elegido de Dios. ¿Por qué Dios permitió que Judá fuera la tribu donde iba a salir el Mesías? Porque fue la única tribu que permaneció fiel a Dios hasta su llegada. Y en lo económico también. Pues sí, todas las tribus tenían esa mentalidad de prosperar, ¿no? De prosperar. Pero a diferencia de las demás tribus, la tribu de Judá era diríamos, la más responsable con las cosas de Dios. Aunque la tribu de Leví fue elegida para el culto sagrado, diríamos, no permaneció fiel, porque después de ser consagrados, ellos abandonaron lo religioso y empezaron a pedir propiedades, porque no tenían. Entonces, como todas las demás tribus tenían propiedades, entonces las demás tribus tenían que dar lo primero a la tribu de Leví y ellos se encargaban de realizar pues las obras, ¿no? Lo que era el diezmo, las primicias, las ofrendas, entonces ellos se encargaban. Pero a los años ellos dijeron que ya no. Entonces por eso es que la única tribu que permaneció fiel hasta la llegada de Cristo fue la tribu de Judá. Porque cuando se dividió el reino,
Después de Salomón se dividió el reino en dos partes, reino sur y reino norte. En el reino sur únicamente quedó la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Pero la tribu de Benjamín igual se fue para el otro lado. Y lo que nos va a hablar, ya que entramos ahí, nos va a hablar Isaías en el capítulo 7, que el pueblo se desvió, cayó en la idolatría y se desvió, y es ahí donde va a decir que las demás tribus van a ser destruidas, y es cuando Ahaz pide una prueba. El pueblo le pide una prueba a Ahaz, y Ahaz dice: yo no voy a pedir ninguna prueba porque no quiero tentar a Yahvé. Lo dice el versículo 7, capítulo 7, versículo 10 de Isaías. Entonces, por eso era todo este problema. Entonces, por eso todas las tribus que fueron consagradas a Dios para ser su pueblo, entonces por eso con el correr de los años, con el correr de los tiempos, cayó en la desobediencia a Dios. Y la que permaneció fiel fue la tribu de Judá. Lógicamente, pues estaba en el plan de Dios, porque de ahí nacería el rey David, el rey Salomón, y después Dios le promete a Salomón y a David que de ahí va a salir el Mesías, aunque ellos no tenían idea antes de David, pero Dios le promete que va a ser el padre del Mesías. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. Entonces cuando se habla de primogénito se refiere en el que él va a ser el dueño absoluto de todo lo que tenga el papá. Y por ejemplo en México se tenía esa misma mentalidad, ¿no? Que al mayor le daban todo. Esa era la mentalidad. O no sé si en el caso de ustedes no tenían esa misma costumbre, ¿no? Por parte de mi familia es el más pequeño. ¿Vale? Oh, entonces están al revés. Entonces, si por ejemplo tuvieron 10 mujeres y el último fue hombre, ¿el primogénito viene siendo el hombre? Sí, porque la mujer no contaba. Acuérdense que contamos como... Estaba incluida en los animales, en las propiedades. Entonces ese era el problema. Entonces por eso se decía que una mujer que no podía tener un hijo varón estaba maldita o fuera estéril, ¿no? Porque no tenía ningún varón. Entonces siempre era la mentalidad de tener el primero fuera varón, ya si no, pues ya el que viniera, ¿no? Entonces por eso se le llamaba el primogénito. Y por eso ya las mujeres ya no se mencionan si tuvo 4 o 5, ¿no? En el caso de Jacob nada más mencionan a una, tuvo más, ¿no? Pero no menciona a Dina, nada más, ¿no? Es lo único que mencionan ahí, eso porque la violaron. Pero también hay una mujer que Dios escogió. Uno de sus propios hermanos, ¿no? De Jacob. ¿La violó? No, sus propios hermanos. No, de los pueblos paganos. Débora. Dios escogió a Débora también, ¿no? En el Antiguo Testamento. Oh, sí, pero el problema con Débora, en el caso de ser jueza, es que, si se dan cuenta, hubieron muchos jueces, ¿no? Desde Otoniel hubieron muchos jueces, buenos y malos. Y de ahí no pudieron encontrar hasta la llegada de Débora, que fue la que los puso en orden. Entonces ahí sí la mujer sí valía en cierto momento, ¿no? Diríamos unos cuantos años nada más, ¿no? Sí. Entonces marcó la diferencia, ¿no? En ese tiempo, en el caso de Débora. Pero si se da cuenta, como dice el autor sagrado, no hubo un respeto más hacia las mujeres, aunque Débora hizo lo suyo, pero no hubo un respeto más de ahí en adelante, porque diríamos fue la única mujer. No,
prácticamente después viene de Jesús. Sí, pero fue la única mujer que llegó a ser jueza, pero de ahí para allá no encontramos a nadie más de mujeres. Casi no se escucha a la mujer. ¿No? Se escucha para lo malo nomás, ¿no? No, Esther también hizo cosas buenas. Sí, pero en el caso de ellos, diríamos, no era una personalidad, ¿no? De decir, resaltó la mujer, ¿no? Como Esther, como Ruth, ¿no? Entonces, siempre estuvieron por debajo del hombre. Oiga, ¿y por qué si la mujer no valía, por qué los pueblos paganos tenían reinas, reyes y reinas, y también era autoridad lo que decía la reina? Si mandaba a matar o hacer a alguien, se hacía porque era orden de la reina. Pero la mamá del rey, ¿no? Sí, por eso. Esa era la diferencia, lo mismo que en el caso del pueblo judío, cuando llegó a la monarquía o tuvo su monarquía, la reina siempre iba a ser la mamá, no la mujer del rey. Y ahí no valía la mujer del rey, porque el rey no podía tener una reina porque tenía 500, 1000, 200, 300, no como el caso de Salomón, llegó a tener 1000. Pero la reina, ¿quién era? Su mamá, Betsabé. Y es la única que respetaba. Los demás, mujeres, ¿no? Esa era la diferencia. Y después de Betsabé fue Débora, ¿no? La mamá de No, Débora, yo estoy confundida. Débora fue de los Sí, jueces. sí, fue de los jueces. Yo me estoy refiriendo a la mamá de Salomón, Betsabé. Betsabé. Sí, esa Fue fue de la mamá del rey David. No, Ah, la no, ya no esposa. tocó. Sí, ok. Sí, la esposa de David, Betsabé. Entonces, esa era la diferencia, ¿no? Entonces, el primero era el que estaba consagrado a Dios, el primero. No importaba si vinieran más. Pero en el caso de la Virgen María con Jesús, por eso se habla que es el primogénito y es el unigénito, porque no tuvo más. Zacarías capítulo 12, versículo 10 y 11 nos los va a explicar. Zacarías capítulo 12, versículo 10 al versículo 11. Entonces, Zacarías, que vivió antes de la llegada de Cristo, va a reflejar lo que es el Mesías, el único hijo de la Virgen María. Por eso, la iglesia siempre ha dicho que María únicamente tuvo como hijo a Jesús, a nadie más. Y es más, las Sagradas Escrituras no van a mencionar que María tuvo más hijos. Lo que sí va a mencionar es que Jesús tuvo más hermanos. Eso sí lo va a mencionar. El hecho de que Jesús haya tenido más hermanos no significa que María tuvo más hijos. No sé por qué, porque se hablaba de parientes, se hablaba de familiares, se hablaba de correligionarios de la misma raza en el término hebreo. Si el autor sagrado nos hubiera mencionado, entonces diría Jesús, uno de los hijos de María, o uno de los hijos de José. Porque a veces dicen, es que José tuvo más hijos. Bueno, no se sabe. Pero lo que nos dicen las Sagradas Escrituras es que José no tuvo más hijos. Y ya vimos la genealogía en el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo, lo veíamos la semana pasada, y ya nos explicaba las descendencias, si tenía más hijos o no tenía más hijos. Pero hasta la llegada, que era el versículo 16 de Mateo, nos decía que únicamente José, el esposo de María, la cual nació el Mesías. Y eso es lo que nos va a explicar. Bueno, ¿quién tiene Zacarías? ¿Usted? Bueno. Entonces Zacarías nos va a decir:
dispondré el ánimo de los descendientes de David y de los habitantes de Jerusalén para que vuelvan a mí con amor y confianza. Llorarán por aquel que ha sido traspasado, como se siente la muerte de un hijo único, y lo echarán de menos como se lamenta el fallecimiento del primer hijo. La lamentación que habrá en ese día en Jerusalén será tan grande como la que se celebra para el Adar, Rimón, en la llanura del Megiddo. Bueno, entonces Zacarías nos va a mencionar lo que sucedió cuando Jesús estuvo en vida. Por eso Zacarías nos va a decir que dispondrá de todo y llorarán a aquel que traspasaron. ¿A quién fue el único que traspasaron que nos menciona las Sagradas Escrituras? A Jesús. Dice, llorarán como un ¿qué? Como un primogénito, ¿no? Dice. Llorarán por aquel que traspasaron, como se siente la muerte de un hijo único, un primogénito. Y echarán en manos como se lamenta el fallecimiento de un unigénito. Entonces, Zacarías nos menciona o nos plasma exactamente lo que pasó en el Monte Calvario. Y a nadie más le sucedió eso. En las Sagradas Escrituras, el único que traspasaron fue a Jesús. El único, el unigénito, el primogénito. Por eso en el caso de Zacarías nos va a decir que es el primogénito y unigénito. Y de ahí no hubo nada más. Ahora, ¿cómo se sabía si una mujer iba a tener más? Por eso Éxodo capítulo 22, versículo 19, creo. Éxodo capítulo 22. No, versículo 28. Éxodo 22, 28. Éxodo 22, 28. O 22, 28. Éxodo 22, 28 nos va a mencionar que todo primogénito era consagrado a los 8 días de haber nacido. Entonces, todo primogénito. Entonces, una mujer, como el caso que nos va a mencionar ahí, una mujer no iba a saber si cuando pare el primer hijo, no va a saber si va a tener más o no va a tener más. O al menos que sea muy lista, ¿no? Que diga, sí, voy a tener otro, pero si no puede, ¿cómo lo va a tener? O si después de dar a luz se muere, ¿cómo va a saber que va a dar a luz? Si después de dar a luz a los 5 días muere, entonces ¿cómo va a saber? Por eso es que Éxodo nos va a decir que todo primogénito se tiene que consagrar a Dios, sea de animales, sea de frutas, sea de hijos. Todo se tiene que consagrar lo primero, porque la mentalidad judía, les decía, es que consagrado lo primero, todo lo demás está consagrado. Esa era la mentalidad. A lo mejor ahorita en nuestro tiempo no lo podemos entender o no lo entendemos de esa manera, porque no tenemos esa mentalidad judía. Pero teniendo la mentalidad judía, entonces todo lo demás está consagrado. Por eso se daba el diezmo, lo primero que ganaba. Porque ya si pondríamos un ejemplo, si yo ofrezco mi primera hora de trabajo, se la llevo a Dios, se la doy a la iglesia, entonces mi mentalidad es que todo lo que gane, si gano $100, entonces 90 están consagrados ya a Dios. Esa era la mentalidad.
Pero desafortunadamente ahora no pensamos de esa manera, ¿no? Entonces le damos a Dios lo menos, ¿no? Y ya pensamos que ya todo está consagrado, pero si es una mentalidad judía no es así. Entonces tienen que consagrarle lo primero. ¿De qué tiene eso? Bueno, vamos a ver. No tardarás en ofrecerme mi parte de tus frutos y de tu cosecha. Me darás el primogénito de tus hijos. Entonces, esa era la mentalidad que tenían los judíos. Entonces, todos los frutos, el primer hijo se tenía que consagrar. ¿Cómo se consagraba? A través de la circuncisión que ya estaba establecida desde Abraham. Por eso es que en el caso de la Virgen María, por eso es que no puede tener más, y la Sagrada Escritura no lo menciona, porque nadie va a saber que después de parir el primer hijo van a tener otros 5, 10 o 15. No, por eso se tenía que asegurar que el primero estaba consagrado. Ahora, para poder entender lo que nos dice la Sagrada Escritura, lo que hemos visto, vamos a Isaías capítulo 7, versículo 10, y vamos a ver qué es lo que nos va a decir ahí. Del versículo 10 hasta el versículo 14 nos va a hablar de las dificultades, porque el pueblo empezó a tener o a querer poner a prueba a Dios. Y por eso Dios, a través del profeta Isaías, va a decir que pidan pruebas, y esas pruebas les va a hacer reaccionar. En el caso de Ahaz, los va a hacer reaccionar. ¿Por qué? Porque están tentando a Dios. Y al tentar a Dios, están pasando por una dificultad, es cierto, y esa dificultad que el pueblo quería ya el Mesías en el tiempo de Isaías, ya lo quería, y que viniera el Mesías. Esa era su mentalidad. O sea, el pueblo de Israel siempre estuvo pidiéndole a Dios que viniera el Mesías, y más en los momentos difíciles. Si ustedes leen desde el versículo 1 del capítulo 7, se darán cuenta cuál es la dificultad que tienen ahí, y esa dificultad los va a llevar a pedir una prueba. Y entonces ya en el versículo 10 vemos cómo se van a arrepentir y no van a querer pedir esa prueba. Pero Dios les promete a través del profeta que va a llegar y se va a cumplir. Y aquí se ven dos pruebas que les va a decir el Señor. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién tiene Isaías? Yahvé habló otra vez para Ahaz. Le dijo: pide a Yahvé tu Dios una señal, aunque sea en las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo. Respondió Ahaz: no la pediré, porque no quiero poner a prueba a Yahvé. Entonces Isaías dijo: oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? El Señor pues les dará esta señal: la joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. El pueblo de Israel está tentando a Dios. Y Dios, a través del profeta, dice: pídanme una prueba, nada más, sea en las profundidades o donde quieran, pídanme una prueba, para ver si es cierto, porque el pueblo está pidiendo al Mesías. Están pasando por una dificultad. Si ustedes leen el versículo 1 hasta el versículo 9, están pasando por una dificultad, y Dios anuncia que la tribu de Efraín va a ser destruida. Y es ahí donde empiezan a pensar y a querer probar a Dios. Y Dios les dice:
Pruébenme a ver si es cierto y yo les voy a dar esa prueba. Y vemos cómo Ahaz se arrepiente y dice, no tentaré al Señor mi Dios. Pero ya están encarregados ahí. Y el profeta Isaías dice, sepan que una virgen va a concebir y va a dar a luz a un hijo. Y le pondrán por nombre Emmanuel. No nos da definición que es Emmanuel. Sí, en la versión ahí, ¿no? Pero en la versión original únicamente va a decir Emmanuel. Mateo ya en 1.23 nos va a dar el significado, por eso ya le ponen el significado ahí, que significa el Emmanuel. Mateo 1.23. ¿Qué es lo que está haciendo? Está diciendo que esa mujer, la Virgen, no menciona nombre, pero nos está diciendo que hay dos señales. Una, que va a ser virgen en ese momento, o desde su nacimiento va a ser virgen. Y cuando dé a luz, va a ser virgen. O sea, María va a ser virgen en todo tiempo. Esas son las dos señales. La primera es que es una virgen. Ahora, si se cumplió la primera, se tiene que cumplir la segunda. Porque si nada más se cumple una, entonces el Mesías no ha llegado. Tiene que cumplirse las dos, porque es natural que una mujer tenga relación con su esposo y de ahí nazca un hijo. Eso es lo normal, ¿no? En el caso de la Virgen María, no es así. No tiene relación con ningún hombre. Dice Mateo 1.23. Para irnos explicando o irnos ubicando cuál es el significado de las dos señales. ¿Qué es lo que nos va a decir el evangelista Mateo 1.23? Nos va a explicar lo que Isaías había profetizado, que se tenían que cumplir esas dos señales. Es decir, un ejemplo, yo los invito a mi casa. Digo, todos están invitados a mi casa. Vivo en Comercio. Esa es una primera señal, ¿no? ¿Sí es buena o no es buena la señal? Es buena la señal. Pero si no le doy otra señal, ¿van a llegar? No van a llegar. Pueden pasar todo Comercio por todas sus calles y de aquí a que me encuentren ya se les anocheció, ¿no? Pero si les digo, vivo en Comercio, hay una casa que tiene ventanas. Ya se está acercando la señal, ¿no? Tiene ventanas esa casa. Entonces ustedes van a buscar una casa que tenga ventanas, ¿no? Todas tienen ventana. Entonces le estoy dando esa misma señal, pero no le estoy diciendo dónde está exactamente donde vivo. Ahora, si yo les digo, mire, mi dirección es ese es el número 7850, y le digo la calle. Esa sí es una señal, porque ahí sí van a llegar todos. Lo mismo en el caso de Isaías. Isaías está diciendo, es una virgen y va a dar a luz y va a seguir siendo virgen. Porque no es obra del ser humano, tiene que completarse las profecías. Por eso es que muchos católicos dicen, a mí no me importa si María tuvo más hijos o no, lo importante es que trajo a Jesús. Esa es ignorancia. Entonces, porque sí afecta. Porque si María no fue virgen desde que lo anunció el profeta y se le quitó la virginidad cuando dio a luz, entonces no se cumplió lo que el profeta había dicho. Entonces nada más se cumplió una. Y si se cumple una, entonces el Mesías no ha llegado. Tiene que cumplirse las dos, como dice Mateo 1.23. A ver quién lo tiene.
La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Quién lo había dicho así? Isaías. Isaías había dicho: sepan que una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí nos damos cuenta de que la profecía se cumplió tal a como Isaías lo había dicho. La virgen en ese momento es virgen, en el momento del parto es virgen, después del parto es virgen. No perdió su virginidad en ningún momento, porque fue por obra y gracia del Espíritu Santo, lo que Lucas ya nos explica, que no fue obra de un ser humano. Entonces María no es una mujer cualquiera como todas las demás, es mucho superior a todos, incluso hasta en imagen. Es superior a todas las mujeres. ¿Por qué? Porque ella misma llevó a su hijo, a Dios, en su vientre. Lo llevó en su vientre. Entonces es superior. Y cuando es superior, ¿por qué? Porque está llevando al mismo Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces se cumple lo que Isaías había dicho y nos damos cuenta que los hermanos separados han cometido o cometen un error cuando desprestigian a la madre del Señor. Yo tengo una duda. Ajá. ¿Y por qué si dijo que le pondrán por nombre Manuel? ¿Y por qué se le puso Jesús? Bueno, vamos al versículo anterior. Versículo 19. De ahí mismo de Mateo. José es el padre adoptivo o padre putativo de Jesús. Para que tenga esa credibilidad, el hombre era el que le ponía el nombre al hijo. La mujer no tenía derecho de ponerle el nombre. Por eso es que cuando José se da cuenta que la Virgen María está embarazada, piensa que irse, piensa dejar a la Virgen María. Por eso le decía, José es el primer protestante arrepentido, ¿no? Porque se arrepintió de dejar a la Virgen María. No es porque él la haya querido, sino porque se le apareció en sueño un ángel. Y es ahí el versículo 19 que nos va a decir, para poder llegar aquí a la pregunta que dice, ¿por qué se le pone Emmanuel? ¿Quién lo tiene? Versículo 19 y versículo que sigue. A ver, me voy todos. Bueno, a ver, venga. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. ¿Siga? Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí, escucharon lo que está diciendo el autor sagrado, que cuando se le aparece el ángel, le dice: no temas llevar a tu casa a María, porque está esperando ¿por quién? Por obra del Espíritu Santo. Para que tenga validez, el ángel le otorga el permiso de ponerle el nombre de Jesús, que es porque da explicación cuál es el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo. Por eso el nombre de Jesús significa Salvador.
del pueblo, el Salvador del mundo. Entonces, para que tenga esa validez, José humanamente le pone el nombre al niño que es Jesús. Pero ¿quién es su verdadero padre? Dios. Por eso su nombre dice, se llamará Emmanuel, el versículo 23. Porque ¿quién lo está mandando? Dios está mandando, porque Él es el que le va a poner el verdadero, diríamos, el nombre que le corresponde, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, tiene que poner el nombre, el papá, diríamos, aquí en la tierra, pero el original, el que está mandando, es el mismo Dios. Por eso, Emmanuel y Jesús. ¿Sí me expliqué? Entonces, esa es la razón, porque tiene que ser el papá putativo. Por eso a los José le dicen Pepe, ¿no? Porque es papá putativo, Pepe, José. Bueno, ahora vamos a Lucas, capítulo 1, versículo, para que se cumpla toda la profecía, y nos demos cuenta cuál es la importancia de la Virgen María, que no es una mujer cualquiera. Lucas capítulo 1, versículo 28 y siguiente. Y es de lo que nos va a hablar Lucas. Entonces Lucas es el que más habla acerca de la Virgen María o de la virginidad de María, porque nos va a dar una tesis completita de lo que él sabe, de lo que él conoce, de lo que los primeros cristianos creyeron en su tiempo y que Lucas nos dejó plasmado en su evangelio, y que hasta el día de hoy, 1:28, y que hasta el día de hoy nosotros como católicos hacemos lo mismo que hizo José, nos las llevamos a nuestra casa. O sea que José en su tiempo dudó, pero después se arrepintió y mejor se la llevó, así por las buenas quiere, ¿no? Y pues le estaban mandando el mero jefe, pues qué más tenía que hacer. Por eso es que vemos en ese caso, porque los hermanos separados dicen, es que José se la llevó a su casa y tuvo relaciones con ellas, como si ellos lo hubieran visto. No sé si ustedes escucharon un programa aquí hace algunos años de un pastor que era muy anticatólico. En la radio. Era muy anticatólico y le echaba mucho a la Virgen María y decía que María había tenido más hijos. Y cuando dialogué con él en público, decía, es que la palabra hasta dice que después sí tuvo relaciones, y eso no lo menciona la Biblia. Y le puse un ejemplo, dice, es que la palabra hasta significa que después, dice, José se la llevó hasta su casa, ¿no? Y tuvo relaciones, esa es la conclusión que sacan ellos. Entonces yo le puse un ejemplo muy clarito. Yo no lo conocía, hasta el día del diálogo. Hasta ese día lo conocí. Entonces yo le puse un ejemplo clarito. Digo, mire hermano, yo a usted no lo conocía hasta el día de hoy. ¿Eso significa que conociéndolo me lo llevé al cuartito o qué? No, es que eso no. Bueno, entonces la palabra hasta no significa que antes no tuvo relaciones y que después se la llevó a su casa y sí tuvo relación. Si eso significa la palabra hasta, entonces quiere decir que yo me lo llevé al cuarto, ¿no? Y eso no es válido, ¿no? Claro, lo parejo nunca ha sido trampa, ¿no? Entonces, si él me sale con una de esas, pues yo también le puedo contestar con una de esas. ¿Por qué? Porque en la Reina Valera, en la Biblia católica no dice hasta, ¿no? Pero en la Reina Valera sí dice la palabra hasta. Entonces, eso es lo que los hermanos separados no entienden. Entonces, la palabra hasta significa que Dios dijo y Dios
permitió que se cumpliera. Eso es lo que significa la palabra hasta en las Sagradas Escrituras. O sea, Dios lo dijo y Dios lo cumplió. Eso es lo que significa. No significa que la palabra hasta tuvo relaciones después y después tuvo hijo, porque esa es la conclusión que saca cuando dice, es que María tuvo más hijos, ¿por qué? José no la conoció hasta que se la llevó a su casa, y eso es falso. Entonces, por eso es que en esa ocasión me desquité de esa manera, aunque no lo hubiera hecho. Bueno, entonces, en el versículo 28 del capítulo 1 de Lucas. A ver, ahora sí, por allá. Bueno, vamos a ver. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios y concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande, justamente será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. Entonces, Lucas nos explica de una manera sencilla que lo podamos entender, que cuando el ángel le anuncia a María que va a ser la madre de su hijo, no es cualquier anuncio que le está diciendo, que le dice: alégrate, María, llena de gracia. Por eso es que en la iglesia se interpreta y se ha interpretado de sus principios que cuando se dice llena de gracia, es decir, que María no habitó el pecado original. ¿Por qué? Porque estaba llena de gracias. En una persona que no está llena de gracias, habita el pecado original. En el caso de la Virgen María, si María hubiera tenido el pecado original, Jesús hubiera nacido con el pecado original. Porque recuerda lo que decía el salmista, ¿no? El salmista, Salmo 51, versículo 7: tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Por eso en el caso de la Virgen María, el ángel le anuncia de parte de Dios: llena de gracias. Es decir, que no existió el pecado. Y eso es lo que la iglesia hace y proclama, que la Virgen María nació sin pecado original. Y por eso los hermanos separados, cuando dicen, es que los católicos dicen, ¿cómo dicen? Dios te salve María, ¿no? Dios te salve María. Dice, es que María no está salvada. Es que el problema es que no entienden. Cuando dice Dios te salve o salve, únicamente ese saludo se le daba a la reina o al rey, no se le daba a nadie más. El saludo cotidiano de los judíos era Shalom. Ese era el saludo cotidiano. Pero cuando dice salve, ¿qué significa? Un saludo. Por eso la Virgen María se turba, ¿no? Porque ¿qué significará o qué significa ese saludo? ¿Por qué? Porque ellos entienden que ese saludo es exclusivamente para los de la monarquía. ¿Se imaginan? No se asustó cuando el ángel se le presentó, sino únicamente quedó turbada cuando le dieron ese anuncio, cuando le dieron ese saludo. Por eso es que se turba. Por eso es que dice, ¿qué significa ese saludo? El mismo rey se lo estaba mandando a decir.
Es decir, hay saludos que son especiales, por ejemplo, yo pongo un ejemplo del presidente, ¿no? El presidente de la República. Llega el presidente de la República, están los soldados ahí formados, entra el presidente y ¿qué hacen los soldados? Se paran y lo saludan, ¿no? Lo saludan. ¿Qué pasará si pasa el presidente y atrás entra Eliseo? Al contrario, le van a dar una patada, ¿no? Al contrario, porque ese saludo es exclusivo ¿para quién? Para el presidente, para una persona importante. Pero si yo paso por ahí y me saludan igual, entonces va a estar diferente, ¿no? Va a estar diferente. Entonces esa es la diferencia. A lo mejor el soldado a lo mejor me dice, hola, ¿cómo estás? Es lo único que me va a decir, ¿no? Pero si entra el presidente, inmediatamente su saludo, porque es exclusivo para las personas importantes. Por eso es que cuando María es saludada, ella se pregunta qué significa. Por eso le dicen a Jesús, salve, Rey de los Cielos. Salve, Rey. O sea, un saludo para una persona que es de la monarquía. Entonces, no sé si ustedes lo sabían, pero ese es lo importante. Porque el saludo cotidiano es shalom para ellos. Pero para la monarquía es exclusivamente salve. Por eso los protestantes dicen, es que los católicos dicen, salve María, porque María no está salvada. O sea, no conoce la mentalidad. Y cuando no conoce, inventa. Voy a hacer una pregunta poquito salida del tema. O se sabe como a qué edad tuvo la Virgen a Jesús, porque en una misa el padre Roberto se llama, estaba hablando del nacimiento de Jesús y no sé qué fue lo que dijo, imagínense a una muchachita entre 12 y 13 años, y mi hija se impactó mucho porque volvió y me dijo, 12 años, mamá, como ella tiene 12, se le hizo como que era una niña teniendo un hijo. Era una niña. Y yo me quedé con esa duda, dije, ¿sí tenía 12, 13 años cuando tuvo a Jesús? ¿O fue una idea que se le vino al padre? No, la tradición dice que no tendría más de 13 años. Bueno, era Sí, la tradición. Porque los judíos no se casaban ya de pasadita, ¿no? Se casaron con Se casaban. Incluso los que tenían dinero y los papás que necesitaban vendían a sus hijas desde niñas, ¿no? Desde niñas, tendría 1 año, 2 años. Cuando las vendían, ya estaban apartadas. Ya estaban apartadas, ¿por qué? Porque ya les pertenecía al que las había comprado. Y de hecho eso se sigue viendo en ciertos lugares del Oriente. Sí. Sí, que ha salido donde las niñitas se han muerto en su primer día de relación. Sí, o sea que muy niñas, 8, 7 años. Entonces, ¿por qué? Porque ya el que las compra ya quiere tenerlas con él. Entonces sí lo tuvo como de 12 años. Sí, no más de 13 dice la tradición, y eso es lo que toda la tradición ha dicho, que entre 12 y 13 años, no más. Algunos dicen que hasta 14, pero ya diríamos, ya estaba muy grande. Pero cuando se habla de la Virgen María, entre 12 a 13 años, es lo que dice la tradición. Entonces, probablemente a las personas que han visto a la Virgen en estos tiempos, la verán más o menos de esa misma edad, o porque la pintan o la ponen en estatuas, pero ya de una forma joven, no niña. Sí, bueno, es que también depende del lugar donde se presente. Del lugar donde se presente. Por ejemplo, cuando se presentó en México, jovencita, como de unos 20, ¿no? Entonces ya depende de la cultura del pueblo en cuanto más o menos la muchacha, para que se identifica con la cultura. Esa es la diferencia. Entonces, si supongamos que se presenta, diríamos, en México, ¿no? En México,
diríamos en China, ¿no? En China se va a presentar con los ojitos rasgados, ¿no? Entonces, ¿para qué se identifica con la cultura, con las personas de ese tiempo? Entonces, no se puede presentar como en su tiempo, de 12, 13 años, porque nadie le iba a poder entender ahí en ese caso. ¿Hay una edad que se sepa que la Virgen murió? Bueno, se menciona que más o menos entre unos 60, 70 años, no hay diríamos una edad. Otros dicen que 72, sí, otros dicen que 72 años, entonces no hay... No murió, ¿sí? Dice que, bueno, para la mentalidad judía es que dormirse, como todo ser humano, para pasar a la gloria, para pasar al mundo, al otro mundo, entonces tiene que pasar por la muerte. Como en el caso de Jesús, tuvo que pasar por la muerte para volver a regresar otra vez al Padre. Entonces, por eso la tradición, cuando dice que la Virgen María se durmió, es decir, se murió, si lo podíamos ver de esa manera, y cuando Tomás no estaba ahí, que llegó tarde, y pidió que lo llevaran donde estaba enterrado, en el valle de Josefat, la Virgen María, y fueron y lo llevaron y no encontraron nada. ¿En qué cita está eso? No, está en la tradición. En la Biblia no nos menciona si se durmió o murió, no nos menciona nada. Entonces la tradición es la que nos dice, en la historia, nos dice que más o menos a esa edad, que cuando Tomás fue el que llegó tarde, pero cuando lo llevaron ya no había nada. ¿Cuál era el valle? Josefat, el valle de Josefat. Incluso hasta el día de hoy, pues ahí está la tumba de la Virgen María, ¿no? En el valle de Josefat. Pero para pasar al otro, pues tiene que morirse para poder llevársela al cielo, ¿no? Como él tuvo que pasar por la muerte, entonces lo mismo, en el caso de la Virgen María, tuvo que pasar, o todos vamos a pasar para poder ir allá al reino de los cielos, ¿no? El único caso que nos menciona que fue en cuerpo y alma así, que nos menciona la Sagrada Escritura, fue en el caso de Elías, o en el caso de Enoch. Son los únicos casos que nos menciona la Sagrada Escritura, pero en el caso de la Virgen María no nos dice nada. La tradición es la que nos dice. Por eso. Entonces, si hubiera estado escrito, porque en ese tiempo, pues nadie dudaba, como hoy en día, ¿no? Con los hermanos separados. Nadie dudaba, todo se decía que había sido asunta al cielo, por eso es el dogma de la iglesia, ¿no? 1950 que se declaró la asunción de María al reino de los cielos. Está en la tradición, ¿no? En 1950. 50. Entonces se declaró el dogma de la asunción, creo, algo así. ¿La Asunción? La asunción. No, Asunción. No, asunción. La ascensión es del Señor. Sí. Fue absuelto el cuerpo y alma. Sí, entonces por eso se declara que la Virgen María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Ese es el dogma que se hace en la iglesia. Bueno, vámonos, ya pasamos. Eliseo, una Sí. cosa. ¿Usted apoyaría o qué piensa sobre si la iglesia